El día de hoy vamos a compartir acerca de la santidad a Jehová. En el antiguo pacto, en la mitra que usaba el sumo sacerdote, estaban grabadas las palabras santidad a Jehová o santidad para Jehová. Pero al final de las escrituras hebreas, en Zacarías 14, versículos del 20 al 21, referente al reino de Dios que se establecerá en la segunda venida de Cristo y por la eternidad, dice que aún las campanillas de los caballos tendrán escritas las mismas palabras, y toda olla en Jerusalén y en Judá será consagrada al Señor. En el Antiguo Testamento los utensilios santos solo podían encontrarse dentro del templo. Fuera del templo estaba todo lo que era mundano o impuro. Pero en el reino de Dios, estas palabras están escritas en lo que está afuera del reino. La gloria del templo estará en cada cosa, en cada lugar, en cada uno de nosotros, los hijos de Dios. Todo será lleno de la santidad de Dios y rebosará de su gloria. Ese es el secreto de vivir una vida celestial y gloriosa, que ya podemos comenzar a vivir desde ya, aún antes de que se establezca el reino milenial de Cristo. Hagamos que desde ya cada parte de nuestra vida sea santa, es decir, apartada, consagrada para el Señor. Todas nuestras actividades diarias, el trabajo, todo ello, necesitamos llevarlo a cabo como si fuera un ministerio para el Señor. En 2 de Corintios capítulo 5, versículos 17 y 18, la palabra de Dios dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todo ha sido hecho nuevo. Y en Romanos capítulo 8, versículo del 19 al 21, la palabra nos recuerda que aún la creación misma está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios para ser liberada de la corrupción a la que fue sometida por causa del pecado. Y en Colosenses capítulo 3, y la forma de hacer todo esto, el ministerio de la reconciliación y de reconciliar todas las cosas con Dios, de liberar la creación, es que todo lo hagamos para la gloria de Dios. En Colosenses capítulo 3, versículo 23 al 24, la palabra nos instruye que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos, es decir, estamos consagrados, apartados para Dios, de tal manera que nuestra vida debe reflejar ese estar apartados, ese estar consagrados al Señor, y nuestra vida en todos los aspectos y en todas las áreas y en todas las circunstancias. Ello implica que aún en el caso de que saquemos la basura de nuestra casa, aún eso, hagámoslo como si fuéramos sacerdotes del Señor, llevando a cabo el ministerio sagrado en el lugar santo, porque cada uno de nosotros somos sacerdotes para Dios. Dice la palabra en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, que somos real sacerdocio, nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y por el otro lado, en Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6, también la palabra de Dios dice que somos reyes, y que Jesús no solo nos ha limpiado de todos nuestros pecados, sino que nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y lo mismo dice en Apocalipsis capítulo 5, versículo del 10 al 12, de tal manera que cuando vayamos a cualquier lugar, o estemos en nuestra casa, estemos trabajando o estemos descansando, hagámoslo como si fuéramos sacerdotes, llevando a cabo el ministerio sagrado en el lugar santo. Hagámoslo como si estuviéramos rodeados de la presencia de Dios, que de hecho estamos rodeados de la presencia de Dios aun cuando no lo percibimos.
como dice la palabra en Hebreos capítulo 13, versículo 5. El Señor no nos dejará ni nos desamparará en ningún momento. Y en el Salmo 121 dice que Él es nuestro guardador desde ahora y para siempre. Y para guardarnos tiene que estar con nosotros. Llevemos cada parte de nuestra vida a su presencia y dejemos que la presencia de Dios entre a cada parte de nuestra vida y entrará y experimentaremos la gloria del reino y más aún experimentaremos su presencia y con su presencia tendremos plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre, como dice la palabra en el Salmo 16, versículo 11. Y la palabra dice que en su presencia hay plenitud de gozo y el gozo del Señor es nuestra fortaleza para todo aspecto de nuestra vida. De tal manera que necesitamos recordar todo el tiempo, constantemente, en cualquier lugar donde estemos, que usted y yo somos portadores de la presencia de Dios, recordando que somos templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo va con nosotros a todo lugar, de tal manera que en todo lugar, en toda circunstancia, en cualquier actividad, usted y yo tenemos la presencia de Dios y necesitamos manifestar esa presencia de Dios haciendo todo lo que hacemos para la gloria de Él, obedeciendo su palabra, poniendo en práctica cada uno de los principios de la palabra de Dios en cada una de nuestras actividades. Y de esa manera seremos expresión de la santidad a Jehová, aún antes de que venga el reino milenial. Y ese es el propósito de Dios a nuestras vidas, que lo manifestemos en todas las cosas que hagamos. Muy bien, con eso hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Que el Señor les bendiga, que tengan un buen provecho, una linda tarde. Y les recuerdo que al comenzar la noche tenemos otra perla de la palabra, así que desde ya le invitamos para conectarse y seguir creciendo en nuestra fe en el Señor Jesucristo. Bendiciones, un abrazo para cada uno y que tengan una bendecida tarde. Y recordemos, la presencia del Señor está en cada uno de nosotros, somos la manifestación de su presencia, de su gloria. Hagámoslo en cada circunstancia, en cada situación y en cada lugar. Bendiciones, un abrazo.